Ok, ahora sí, Bien, empieza. excelente. Bien, hoy tenemos dos cosas por hacer. En la sesión de hoy, en el programa, si ustedes se fijan, lo que vamos a aprender es cómo debemos construir un portafolio de inversión, ¿sí? Obviamente lo vamos a ver en facilito, cómo construimos un portafolio de inversión, qué es lo que consideramos en realidad al momento de construir un portafolio, ¿sí? Eso es uno de los temas que vamos a hacer. El otro tema que quiero hacer es cerrar un poco la idea de lo que estábamos viendo el sábado pasado y quisiera que nos demos unos minutos para poder ver la información de Walmart de México que les había adelantado. Es un caso súper interesante de un altísimo grado de eficiencia y que podemos utilizarlo en realidad como una de las empresas verdaderamente eficientes. Obviamente vamos a tener algunos otros ejemplos de empresas altamente eficientes, como por ejemplo AB InBev y la Cervecería Boliviana Nacional, que lo vamos a ver en la última sesión. Bien, aquí estoy compartiendo la información de Walmart de México. Todos ustedes ya han descargado en realidad el archivo en una de las planillas en realidad compartidas. Esta información la tienen ustedes. En este archivo en realidad ya están los resultados y están los indicadores. En este análisis, en realidad estamos haciendo dos cosas. Uno, el análisis vertical y el análisis horizontal. Y dos, el análisis de ratios financieros. Entonces, esta introducción en realidad me permite mostrarles qué es un análisis vertical y qué es un análisis horizontal. ¿Sí? Aquí tenemos la información del balance general de diferentes años, del 2018 hasta el 2020, ¿sí? 18, 19 y 20. Bien, y por lo tanto, podemos hacer un análisis vertical por cada año, ¿sí? En este caso, lo que voy a hacer, por ejemplo, es ver cuánto representa cada una de estas cuentas que tenemos aquí a la izquierda en proporción, en realidad, al total del activo, ¿sí? Y por ejemplo, este saldo que tenemos en Caja y Bancos de 1976, más bien diría 1976 millones de dólares de Walmart de México, representan el 12.67% del total de los activos, ¿sí? Entonces, fíjense la cantidad de dinero en caja que tiene Walmart de México en todo momento, ¿no? 12.67, 8.94, 9.86. Esa es un poco su estructura. Obviamente, no olviden que el año 2018 es un año donde no habían problemas de pandemia. El año 2019 es el año de la pandemia y el año 2020 es el año donde las empresas empiezan a salir, empiezan a convivir en realidad con la pandemia, ¿no? Y se van ajustando en el tiempo. Como la pandemia a todos nos agarró muy desprevenidos, estos son los efectos en realidad que ha tenido la pandemia en la información financiera y eso es exactamente lo que quiero mostrarles con este ejemplo, ¿sí? Entonces, fíjense cómo simplemente la cantidad de dinero en efectivo que tenía Walmart ha disminuido en realidad en el año 2019 y luego no llega a niveles normales, pero como que, como digo, nos acostumbramos en realidad a vivir en pandemia y empezamos a tratar de hacer nuestra vida lo más normal posible, ¿sí? En realidad lo que me interesa es un poco que veamos la estructura. Obviamente en un análisis vertical lo que vemos en realidad es una estructura de cómo se financia en realidad el negocio y cómo es el negocio en general. Bien, solamente como estructura quiero decirles que el total de los activos corrientes, este 37.72, eso es lo que refleja. Los activos corrientes representan el 37.72% de todos los activos, ¿sí? Eso quiere decir que los activos no corrientes representan la diferencia a 100, ¿no? La diferencia a 100.
Y esa es exactamente la estructura, ¿sí? Obviamente el negocio principal, si se fijan, de Walmart de México es la venta, porque es un retailer, ¿no? Entonces la venta de su inventario, ¿sí? Y en inventario vemos que tiene una inversión súper importante, ¿no? Imagínense simplemente un Walmart y vean toda la cantidad de inventario que se puede tener en uno de los showrooms de Walmart. Eso representa el 20.67% de la estructura, ¿sí? De la estructura total. Bien, este es básicamente un ejemplo de un retailer avanzado, un retailer experto en realidad en la tarea, ¿no? Y vemos que en realidad su negocio no es solamente la venta de inventarios, ¿sí? Sino más bien vemos que su negocio importante está relacionado con la tenencia de propiedades, plantas y equipo que a valor histórico valen en realidad 79.81% de su valor de los activos totales. Entonces, siempre vemos qué es un retailer. Un retailer lo vemos interesantemente como donde vamos en realidad a comprar cosas y los márgenes en realidad de un retailer son bajos. Los retailers tienen que estar ubicados en lugares específicos para que sean accesibles a una población, ¿sí? Pero nos damos cuenta en realidad que en el negocio de Walmart, la priorización en realidad en sus inversiones está en activos no corrientes, principalmente en propiedades, planta y equipo, ¿sí? Y esto es toda la infraestructura que tienen en sus locales. Entonces, fíjense, ¿qué es Walmart? Walmart es una empresa que invierte en bienes raíces principalmente. Todos sus locales en realidad son propios, con una infraestructura increíblemente avanzada de equipos, ¿sí? De equipos de todo tipo. Principalmente son los equipos para conservar alimentos, ¿no? Que son súper sofisticados, cámaras frigoríficas, refrigeradores, todo tipo de heladeras, etcétera, etcétera, están estructuradas dentro de este 79.81, ¿sí? Entonces, pese a que el negocio en realidad, como lo vemos nosotros, es un negocio donde se hacen las eficiencias a través de la conversión de los inventarios, vemos que en realidad el negocio de Walmart en México es ligeramente diferente a lo que realmente nos imaginamos, ¿sí? Sus inversiones de largo plazo son muy importantes, ¿sí? Bien, eso lo podemos ver en un análisis vertical. Obviamente también podemos hacer un análisis vertical aplicado al estado de resultados y al flujo de caja, ¿no? Lo hacemos ligeramente diferente. Aquí los valores de toda la información que está en el estado de resultados se la compara con el total de ingresos, ¿no? Entonces aquí tenemos el total de ingresos comparado con el total de ingresos y por eso tenemos el 100%, ¿no? Y podemos ver, por ejemplo, que el costo de lo que vendemos en Walmart, el costo variable, ¿no? El costo variable de lo que se vende en Walmart es de 77%, dejando tan solo un 22.98% de margen que se mantiene bastante constante en los años 2019 y 2020. Bien, obviamente tenemos la estructura de costos administrativos y costos fijos que en general van a representar la suma de estos dos. Estamos hablando alrededor del 15%, ¿sí? Y eso nos deja un margen operativo o lo que denominamos el EBIT de 7.94%. Y fíjense cómo en pandemia, en realidad, este negocio ha podido generar un aumento en realidad en su margen operativo y luego fuera de pandemia, en realidad, un poco menor, ¿sí? Ahí vemos el efecto justamente de la pandemia. Hay algunos negocios que se han beneficiado muchísimo de pandemia. ¿Y por qué? Porque se han reinventado, se han acomodado a las nuevas condiciones. Y Walmart, no solamente en México, sino a nivel mundial, principalmente en los Estados Unidos, se ha acomodado de tal manera que si la gente no puede venir a las tiendas a hacer sus compras por temas
de salud, por temas de la pandemia. Entonces, ahora nosotros cambiamos la forma de cómo hacemos el negocio y nosotros les llevamos todo, ¿sí? Walmart de México ha incorporado un sistema donde el cliente pide todo en realidad de una tienda y si lo tienen dentro de la tienda más cercana al domicilio de la persona, garantiza que las entregas se van a realizar en 2 horas, ¿sí? En 2 horas. Eso quiere decir, ahora hago mi pedido y el pedido me lo van a entregar en 2 horas, ¿sí? Bien, así es como ha migrado en realidad el negocio y podemos ver cómo han ido mejorando en realidad sus márgenes medidos a través del EBIT, ¿no? Su margen de EBIT ha mejorado durante la pandemia. Y lo mismo, obviamente, las utilidades, ¿no? Se han mantenido las utilidades de 5.96% sobre el total del ingresos, más o menos constante, 5.86, 4.76 en la siguiente gestión, 2020, ¿sí? Entonces, fíjense que los niveles de rentabilidad de la empresa se han mantenido, los niveles de negocio han incrementado de 31.000 millones de dólares que vendían en el año 2018, pasaron a vender 34.000 millones en el año 2019 de pandemia, ¿sí? Este es un incremento en realidad del 10%, en realidad 9.24% para ser exacto, no los está diciendo en realidad en el análisis horizontal. El análisis horizontal lo único que hace es comparar en realidad estos dos valores, el 34.294 con 31.393, y nos muestra que el crecimiento en realidad fue de 9.24%, ¿sí? Entonces ahí podemos ver cómo la pandemia en realidad le ayudó a Walmart a aumentar sus ingresos en 9.24%. Ahora quisiera hacer un pequeño análisis de los indicadores financieros que también los tenemos acá. Este es su ratio corriente en los 3 años. Y aquí tenemos menos información que nos confunde un poco, entonces nos podemos concentrar mejor en los ratios financieros. No olviden, esta es la información del año 2018, antes de la pandemia. Esta es la información del año 2019 y esta es la información del año 2020, donde ya nos vamos acostumbrando un poquito a la sensación de vivir en pandemia, ¿sí? Pero estos son sus indicadores de ratio corriente: 1.01, 1.00 y 0.99. Bien, ya les había adelantado, ¿no? ¿Cómo opera en realidad una empresa verdaderamente eficiente? ¿Sí? Este es el ejemplo que les quiero mostrar en realidad de una empresa que opera en la frontera de la eficiencia, ¿sí? En la frontera de la eficiencia. Sabemos que uno en el ratio corriente lo que significa es que el activo corriente, cuando se convierta en dinero, debe ser suficiente para cubrir todo el pasivo corriente, ¿sí? Entonces, si logramos eficiencias, vamos a poder administrar un negocio en esa frontera de la eficiencia, ¿sí? Hay algunos papers de finanzas justamente sobre este tema de la frontera de la eficiencia y cómo algunos negocios se colocan en esa frontera de la eficiencia tratando de hacer que el negocio sea lo más eficientemente posible, que sea administrado en esa frontera de la eficiencia. Entonces, fíjense cómo aquí el negocio sí está siendo administrado en esa frontera de eficiencia. Bien, hay algunos autores que mencionan que un indicador de 1 en el ratio corriente es la frontera de la eficiencia. Es exactamente el lugar donde somos más eficientes. No tenemos ningún activo corriente en demasía con relación al pasivo corriente. Por lo tanto, esa es la frontera de la eficiencia. Obviamente el administrar un negocio en esa frontera de la eficiencia no es fácil, ¿sí? Pero fíjense cómo Walmart de México lo está logrando: 1.01, 1.00, y en el 0.99 en realidad que no hay una gran diferencia. A esto es a lo que llamamos en realidad esta frontera de la eficiencia. ¿Es suficiente liquidez? Bueno, ahí tenemos que entrar en un análisis tal vez un poco más profundo para ver si es suficiente la liquidez, pero vamos a ver ahorita
cómo son sus indicadores, cómo son sus periodos de cobranza, sus cuentas por cobrar y cómo son sus rotaciones del inventario. Entonces ahí nos vamos a dar cuenta si es eficiente o no es eficiente. Pero fíjense, aquí más eficiente que esto no podemos tener. Menos de uno ya es iliquidez extrema. Más de uno quiere decir que tenemos activos que no le estamos dando el rendimiento suficiente. Entonces, algunas empresas tienen 1.2, 1.3, 1.4 en ratios corrientes. En el caso de Entel hemos visto un ratio de 6 y ahí nos hemos dado cuenta en realidad del diferente tipo de administración en realidad que tenemos en un Entel versus en un Walmart de México. Este ejemplo es muy interesante porque este es un trabajo en realidad en conjunto entre Walmart de los Estados Unidos y los socios en realidad en México, ¿sí? Walmart en México opera en forma directa, pero a través de algunos socios, tiene sus socios locales, ¿sí? Y por eso han constituido una empresa local. Bien, entonces es justamente el poder llevar un negocio de retailing a América Latina y que efectivamente sea súper eficiente. Veamos algunos otros elementos. Su quick ratio, este es básicamente el ratio de acidez, 0,46, 46%. Su cash ratio, el dinero que tienen ahora con relación al pasivo que deben, 34% y que baja a 29%. Pero seguimos hablando de que está en el orden del 30%, ¿sí? Eso quiere decir que con el dinero que ya tienen en caja, pueden pagar el 30% del pasivo corriente, ¿sí? Sin embargo, vemos algunas otras cosas interesantes, como por ejemplo el periodo de pago de 65 días, ¿sí? No es absurdamente largo, no es absurdamente largo. En Bolivia, por ejemplo, algunos de los supermercados utilizan periodos mucho más largos que esto. Si estamos hablando 120 días, ¿sí? Pero fíjense que Walmart de México aquí sí está apreciando el esfuerzo en realidad de los proveedores, ¿sí? Este es básicamente el atender a los profesores, a los proveedores de tal manera que los proveedores estén súper contentos. ¿Podrían extender estos 65 días a 120 como lo hacen los supermercados en Bolivia? Claro, claro que sí que pueden, porque ese es el negocio, esa es la principal fuente de financiamiento. La pregunta es, ¿necesitan extender esos 65 días en detrimento del proveedor? Y la respuesta es no, porque su rotación de inventarios es de 7.5 veces. Y fíjense que aquí en el periodo de la conversión de inventarios, si lo cambio simplemente este indicador de rotación a un periodo de tiempo, el número de días en el que utilizamos la totalidad de nuestro inventario es de tan solo 48 días. Entonces, si todo el inventario, absolutamente todo el inventario de Walmart de México lo rotamos en 48 días en su integridad, entonces, ¿para qué necesitamos un periodo de pago más largo que 60? No necesitamos un periodo más largo de pago de 60 porque todo nuestro negocio es altamente líquido, ¿sí? Inclusive las inversiones en inventario, que normalmente las vemos como inversiones que no son tan líquidas, en este caso están siendo altamente líquidas, ¿sí? 48 días es el tiempo en el que la totalidad del inventario que tiene Walmart, el 100% del inventario que tiene Walmart, se traduce en dinero, se transforma en dinero, ¿sí? ¿Y por qué se traduce en dinero? Porque el periodo de cobranzas es mínimo, ¿sí? Mínimo, 1.62 días, 1.3 días, 0.83 días. Obviamente, porque Walmart utiliza única y exclusivamente el pago al contado. Entonces, fíjense las eficiencias de un negocio que es 100% al contado, un negocio que han podido casar dos cosas. Una gran tienda de departamentos, porque en Walmart pueden encontrar absolutamente todo. En Walmart pueden conseguir hasta gasolina, pueden conseguir hasta cambio de aceite, ¿sí? Aceite de motor para automóviles, ¿sí? Etcétera. Entonces estamos hablando de que el periodo de cobranzas es increíblemente eficiente. Obviamente este es un negocio
un negocio exclusivamente al contado, la rotación de los inventarios es muy eficiente y por lo tanto el plazo que le estamos pidiendo a nuestros proveedores de crédito en realidad es un plazo razonable, un plazo razonable. Quisieran ustedes ser proveedores de Walmart de México, sabiendo que les van a pagar efectivamente en promedio a los 60 días, bueno, simplemente si lo comparamos con las ineficiencias que hemos visto el otro día de Entel, aquí tenemos una empresa que es verdaderamente eficiente, ¿sí? Verdaderamente eficiente. Obviamente, es difícil comparar en realidad un país de México con una economía tan grande, en realidad con Bolivia, que es una economía mucho más pequeña, pero simplemente mostrarles que sí es posible lograr eficiencias. Y esta es un poco nuestra inquietud, ¿no? Existen empresas que verdaderamente se están manejando en esos niveles de eficiencia. Entonces, ¿cómo hacemos que nuestras empresas en Bolivia, tal vez nunca vamos a poder llegar a ser tan eficientes como esto porque nos va a faltar la masa crítica, nos va a faltar el mercado en realidad que tiene México? Pero de alguna manera sí podemos entender que la administración de los negocios puede ser verdaderamente eficiente. Bien, este cash cycle en todos los años es negativo. ¿Y qué es el cash cycle? Cash cycle solamente es el periodo de conversión del dinero, es la sumatoria del periodo de cobranzas más el periodo de la conversión del inventario menos el periodo de pago. ¿Sí? El periodo de pago es nuestra fuente de financiamiento. ¿Sí? Entonces, en este caso nos está diciendo que el periodo de conversión del dinero es negativo. ¿Y qué significa negativo? Negativo significa que nosotros como empresa nos estamos beneficiando de 15 días de financiamiento gratuito en todo el ciclo de conversión del dinero. ¿Sí? 15 días de financiamiento gratuito es lo que tiene Walmart a través de sus proveedores. ¿Sí? Y es, como digo, eso es suficiente para encontrar un equilibrio en realidad entre la eficiencia y el atender en realidad a nuestros proveedores. Niveles de endeudamiento, nada muy altos. En Estados Unidos los niveles de endeudamiento son mucho más altos que esto. ¿Sí? Podríamos comparar en realidad el nivel de endeudamiento de Walmart de México con Walmart en los Estados Unidos. Y vamos a ver que Walmart en los Estados Unidos tiene 3 veces más el nivel de endeudamiento, ¿sí? Esto es cuán permisivos son los mercados financieros en realidad en lograr financiamiento. En América Latina, en general, los mercados financieros no son tan permisivos en poder lograr niveles de endeudamiento excesivamente altos. Estados Unidos, Europa, Canadá son países que son más permisivos en realidad con fuentes de financiamiento más altas. Pero fíjense, nada del otro mundo, un endeudamiento de 0,86 es un endeudamiento totalmente razonable, ¿sí? Totalmente razonable, 1,14 han necesitado algo de deuda adicional, en realidad justamente por la pandemia, pero nada del otro mundo que no lo puedan lograr, ¿sí? Bien, cobertura. La cobertura, evidentemente aquí la cobertura ha ido reduciendo su cobertura de intereses. Eso quiere decir que puede cubrir con menos facilidad en realidad el total de los intereses, pero esto es porque se han ido endeudando más, ¿no? Esto es el efecto de ir utilizando la deuda como fuente de financiamiento. Pero si utilizamos la deuda como fuente de financiamiento, mantenemos en realidad nuestros niveles de liquidez dentro de la frontera de la eficiencia, ¿sí? Continuamos en realidad administrando el negocio de la forma eficiente en cuanto al costo, nuestros niveles de cobertura todavía son buenos, ¿sí? Obviamente no son del 29 veces, pero tampoco necesitamos que sea de 29 veces. 6,2 veces es más eficiente que 29,3. ¿Sí? Es menos grado de cobertura, pero es más eficiente, ¿sí? Y fíjense que el de la cobertura de la carga financiera total, en lugar de haber reducido, ha aumentado. Eso quiere decir que el manejo en realidad de las amortizaciones a capital, me refiero, de las amortizaciones a capital por deuda, han sido administradas en forma también muy eficiente, ¿sí? Entonces, fíjense que estos indicadores nos están mostrando los niveles interesantes de eficiencia.
¿Y cuál es el resultado de todas estas eficiencias? ¿Sí? Ya les había adelantado que todas las eficiencias, como se los he dicho, todos los caminos conducen a Roma. Lo mismo decimos de las eficiencias y de las ineficiencias. Todo pasa por nuestro patrimonio, ¿no? Todos los elementos, todas las situaciones financieras, todas pasan por nuestro patrimonio. Y aquí está, estos son los resultados. Su nivel de rendimiento, en realidad, fíjense, es del 22%, ¿sí? 22%. Esto es México, ¿no? Esto es México. No es Estados Unidos, es México, ¿sí? Fíjense sus niveles de rendimiento. 22% de rendimiento es lo que le está ofreciendo en realidad Walmart a sus accionistas en México, ¿sí? ¿Cuán satisfechos creen que pueden estar los accionistas de Walmart de México en México? ¿Sí? Con este nivel de rendimiento están altamente satisfechos, ¿no? Altamente satisfechos. Lo mismo que hemos estado viendo en el caso anterior, aquí vemos que las eficiencias en realidad nos están ayudando a mejorar los niveles de rendimiento medidos a través del ROE, ¿sí? Obviamente podemos ver cómo logran ese 22%, pero fíjense, el margen bruto va a ser el 23% de rendimiento. El margen operativo, esto también lo voy a colocar en función a porcentaje. El margen operativo o el EBIT es del 8. Esto ya lo hemos visto en el análisis vertical, ¿sí? Y nuestro margen neto es del 6, ¿sí? Entonces aquí podemos interpretar cómo es la estructura, ¿no? Los costos financieros son tan solo del 2%, que es la diferencia entre estos dos. Los costos fijos en realidad son la diferencia de estos dos, son del 15%. Y los costos variables, ya los hemos dicho, es la diferencia de 100 a 23. En otras palabras, 77% es el costo variable. Entonces ahí tenemos con claridad cómo es la estructura en realidad de un negocio de retailing, ¿no? Los márgenes no son tan abundantes, ¿sí? Un margen neto del 6% en ventas o del 5% en ventas acá, ¿cómo se transforma en realidad eso en poderle ofrecer a nuestros accionistas en 22%? Y eso viene a través del análisis de DuPont, ¿no? Este es el análisis de DuPont donde vemos justamente el origen de esas eficiencias. Aquí están los márgenes netos que estoy copiando simplemente estos mismos valores que hemos calculado aquí arriba, ¿sí? Este es el margen neto en cada uno de los años de Walmart de México. Esta es la rotación de activos. Esta es la rotación de activos, ¿sí? Si lo vemos en porcentaje, la rotación de activos es 200%, 185%, 194%. Esta es la primera fuente, en realidad, de generación de valor, ¿sí? La primera fuente. Cuando nuestros indicadores de rotación de activos son mayores a 1, entonces fíjense que cómo la rotación contribuye, en realidad, a la creación de valor. Aquí está duplicando, en realidad, nuestra rentabilidad, ¿sí? Con este indicador de rotación de 2. Entonces, lo que venga, este 6%, si lo multiplico con esta rotación de activos del 2, ya se vuelve 12, ya se vuelve 12. Y si ese 12 en realidad lo vuelvo a multiplicar por 2 a través del indicador del apalancamiento, que efectivamente está en un promedio en 2, es así como se convierte en 22%, ¿sí? Entonces, fíjense, nuestro margen neto debe ser lo más eficiente posible, ¿sí? Para que multiplicado por la rotación, que es muy eficiente, y que luego eso sea multiplicado por el apalancamiento financiero, que también es muy eficiente, nos dé en realidad un nivel de rendimiento que concluimos en realidad es verdaderamente eficiente, ¿sí? Bien, este es un ejemplo muy diferente al que hemos visto la semana pasada, ¿no? Este es un ejemplo de una empresa eficiente, de una empresa próspera, de una empresa creciente, de una empresa en realidad que no ha dejado afectarse por la pandemia. De hecho, lo que ha hecho es reinventarse, es adecuarse a las nuevas condiciones. Las nuevas condiciones siguen subsistiendo hoy en el año 2023 en Walmart de México, sí, porque la gente se ha ido acostumbrando a que ahora los retailers en forma gratuita me pueden traer las cosas a mi casa. Si lo hicieron en la pandemia, ¿por qué no lo pueden seguir haciendo ahora en el 2023?
Y eso es lo que están haciendo. Lo que están haciendo es diferenciarse en realidad de todos los otros retailers, entregando en realidad los productos a domicilio en forma gratuita, ¿sí? No nos cobran ni un solo centavo extra, ¿sí? En México en realidad se ha hecho de moda el hecho de que las bolsas de Walmart las van repartiendo en realidad en bicicletas en la ciudad, ¿sí? Entonces, obviamente, desde el centro de distribución, primero distribuyen en realidad a las tiendas y de la tienda en realidad solamente la distribuyen en la zona en la que opera la tienda, ¿sí? Entonces, con bicicletas han podido resolver el tema de entrega. No necesitan combustible, no necesitan tener problemas en realidad de combustión, no necesitan afectar nuestro medio ambiente. Han encontrado en la bicicleta una forma en realidad de entrega que es muy eficiente, de muy bajo costo y muy amigable con el medio ambiente. Bien, obviamente quisiera también más adelante poder ver cómo Walmart en realidad lo hace a nivel de sus indicadores ESG. Los indicadores ESG son los que están muy de moda, ¿no? Por sus siglas en inglés. Environmental, Social y Governance. ¿Sí? Environmental, Social y Governance. Esa es la sigla de ESG. Esto es las actividades en realidad medioambientales, ¿sí? Las actividades sociales y las actividades de gobernanza o de gobierno corporativo, ¿sí? Las de gobernanza o de gobierno corporativo. Bien, esos son indicadores, así como tenemos indicadores de desempeño financiero y económico, también tenemos indicadores de desempeño que sean en estas tres dimensiones, medioambientales, sociales y de gobierno corporativo. Bien, igual vamos a tener algunos ejemplos. A ver, voy a ver si para el próximo fin de semana puedo mostrarles algún ejemplo, pero simplemente el mostrarles que Walmart ha tenido en el pasado, en realidad, mucha crítica relacionada con temas sociales, ¿no? De temas sociales. Que los sueldos en realidad en Walmart eran demasiado bajos, por ejemplo, ¿no? Eh, que solamente contrataban o a ilegales o a gente de la tercera edad, e inclusive a personas a quienes les pagaban demasiado poco. Menores de edad que trabajaban en realidad en Walmart y les pagaban menos de lo que decía la ley. Sí, bueno, pero esos son solamente rumores, ¿no? Solamente rumores que afectaban en realidad en su performance de los niveles sociales. Pero hoy por hoy, en realidad, con toda la tecnología que está disponible, Walmart es cada vez un empleador menos importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo en sus tiendas lo están haciendo con la robótica, ¿sí? Todo lo están haciendo con equipos, todo lo están haciendo en realidad en forma digitalizada, ¿sí? La gran mayoría de los Walmarts, no solamente en México, en los Estados Unidos y alrededor del mundo, ya tiene una amplia cobertura de cajeros donde nosotros vamos y hacemos el chequeo al final de nuestras cuentas nosotros mismos, ¿sí? Entonces ya no necesitamos el cajero que nos ayuda en realidad a hacer las cuentas al final. Eso lo hacen los propios clientes. Por lo tanto, han ahorrado en forma significativa también en temas sociales justamente de esta índole. Entonces, si fueron reales o fueron inventados en realidad todos estos temas, y ahora ya no importa, porque como digo, cada vez Walmart es un empleador menos importante dentro de la economía. Eh, la gran mayoría de las cosas se la hacen con la robótica, la gran mayoría. Entonces, Walmart ha sido uno de los pioneros en incorporar en realidad en sus tiendas estos sistemas robotizados, completamente robotizados, ¿sí? Entonces, ¿cuánta gente realmente trabaja en un Walmart en México? No muchas, no muchas. Van a ver en realidad que Walmart en México está abierto 24 horas y a las 12 de la noche, 1 de la mañana aproximadamente, no van a encontrar mucha gente trabajando en Walmart. Solamente algunos reponedores que están en las góndolas reponiendo los productos, etcétera, etcétera, pero muy poco.
¿sí? Este es un ejemplo de lo que están haciendo en todas las áreas. No tengo mucho que decir en realidad con relación al gobierno corporativo, pero Sam Walton en realidad ha sido siempre reconocido como una persona que ha podido manejar estos temas muy en serio, ¿sí? Entonces, obviamente, imagino que lo mismo está sucediendo con toda su infraestructura en México. Bien, ahí está, se los dejo. En realidad, una empresa súper eficiente por donde la veamos, ¿sí? Donde veamos, vamos a encontrar elementos de alto grado de eficiencia, ¿sí? En una empresa de retailing. Bien, ahí les dejo el caso, eso es lo que quería mostrarles. Me voy a ir con el tema de hoy. Eh, Me voy con el tema de hoy, que es ligeramente diferente. Vamos a hablar de inversiones en bolsa. Bien, inversiones podemos hacer de todo tipo, ¿no? El comprar un terreno es, por ejemplo, una inversión, ¿sí? El comprar un departamento es una inversión, etcétera, pero hoy vamos a hablar de las inversiones en bolsa. Eh, Voy a darles este ejemplo, que es un ejemplo muy interesante. Esta es información de dos acciones. He elegido dos acciones básicamente al azar, ¿sí? Al azar y por algunos motivos, ¿sí? Dos empresas de los Estados Unidos, tal vez una de ellas no es muy conocida, esta se llama Hecla Mining Company, esta es una empresa minera de oro, ¿sí? Esta es una de las empresas mineras importantes en realidad en el mundo, ¿sí? Con activos en los 5 continentes, ¿sí? Entonces, esta es una empresa verdaderamente internacional en minería principalmente de oro, ¿sí? Y AT&T tal vez es mucho más conocida, una empresa que trabaja en tecnología. Esta es una empresa altamente tecnológica. Obviamente su negocio principal es en telecomunicaciones, ¿no? Bien, AT&T en realidad sería más un paralelo, digamos, con el Entel que hemos visto la semana pasada, ¿sí? Obviamente, guardando las distancias, esta es una de las empresas icónicas en realidad en los Estados Unidos, ¿sí? Y bien, es otra de las empresas que ha tenido que adecuarse en realidad a los avances de las tecnologías, ¿sí? Y más bien utilizar los avances de la tecnología para beneficiarse, ¿sí? Pero Hecla en realidad ha tenido desempeños muy interesantes. ¿Y por qué tiene desempeños muy interesantes? Porque este es uno de los productores de minería de oro que tiene muy bajos costos en realidad de producción, ¿sí? Entonces, muy bajos costos de producción, con producción en los 5 continentes, ¿sí? Y con cotizaciones en realidad del oro que están en sus niveles más altos, entonces obviamente su negocio es altamente rentable. Aquí pueden apreciar en realidad cuán rentable es el negocio en realidad del oro en estas condiciones, ¿sí? No todas las empresas productoras de oro tienen estos niveles de rendimiento, ¿sí? Aquí en realidad estoy utilizando esta nomenclatura. Esto representa 12.5% anual de rendimiento, que fue el rendimiento del año 2017, ¿sí? Para la empresa Hecla. Y en el año 2022, el año pasado, generó un rendimiento de 18% Hecla, ¿sí? En el mismo periodo 2022, AT&T generó 10% de rendimiento, ¿sí? Siendo que estos fueron sus rendimientos históricos, ¿sí? Bien, obviamente el rendimiento, ¿cómo se lo mide? El rendimiento es simplemente lo que la compra de la acción me puede generar en función al precio que estoy pagando hoy, ¿sí? Entonces, hoy estoy pagando X y ese X, ¿cuánto me genera de rendimiento en mi inversión, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si compré acciones en el año 2017, esas acciones de AT&T le generaron en el año 2017 5%, en el año 2018 otros 5,5% y así sucesivamente.
¿sí? Bien. Aquí simplemente voy a calcular el promedio, ¿sí? Aquí es el promedio, lo podemos calcular de diferentes maneras. Aquí lo vamos a calcular simplemente sumando todos los valores y dividiendo entre la cantidad de datos, ¿sí? Estoy sumando y dividiendo entre la cantidad de datos, tengo el promedio de rendimiento de Hecla. 12.25% es el rendimiento de Hecla, ¿sí? Y en forma comparativa, de estos mismos 6 periodos, el rendimiento de AT&T fue de 7% anual. 7% anual rendimiento promedio, ¿sí? Bien, entonces, obviamente, cuando consideramos en realidad la inversión en diferentes activos, obviamente tenemos estas posibilidades, ¿no? Yo puedo invertir comprando acciones de Hecla, por ejemplo, sabiendo que su rendimiento esperado es del 12.25% en promedio, ¿sí? O alternativamente puedo invertir en AT&T sabiendo que su rendimiento esperado es del 7%. Bien. Una de las dimensiones que nos interesa identificar y controlar es el rendimiento, ¿no? Pero aquí viene la pregunta de justamente cómo armamos en realidad nuestro portafolio de inversión en Facilito. Y la lógica sencilla en realidad es la siguiente. Lo que queremos en nuestro portafolio es ganar la mayor cantidad de dinero, ¿sí? Al mínimo riesgo posible. Eso es lo que queremos lograr, ¿sí? La mayor cantidad de dinero al mínimo riesgo posible, ¿sí? Bien, obviamente si queremos cero riesgo, entonces no debemos ir en esta dimensión de crear un portafolio, porque debemos asumir que todo lo que hacemos en bolsa tiene riesgo, ¿sí? Tiene riesgo. ¿Sí? ¿Y por qué tiene riesgo? Porque nada es estático, ¿sí? Los años cambian, las condiciones económicas van cambiando, los precios de las materias primas van cambiando, etcétera, etcétera. Entonces, cuando el oro sube, los resultados de Hecla tienden a subir, ¿sí? Y cuando el oro baja, los resultados de Hecla bajan y pueden bajar a números significativamente negativos. ¿Y por qué es eso? Porque si el precio del oro baja a menos del costo de producción de Hecla, entonces ya tenemos resultados negativos, ¿sí? Bien, entonces fíjense que todas estas variables en realidad en el mundo hacen que los negocios tengan riesgo, ¿sí? Pero en un portafolio lo que queremos es justamente administrar esas dos cosas. Lo que queremos administrar es la variable de rendimiento y la variable del riesgo, ¿sí? Entonces, para hacerlo sencillo, nuevamente, nuestra tarea de hoy es crear un portafolio donde generemos la máxima ganancia posible al mínimo riesgo posible. Esa es nuestra lógica. Bien. ¿De dónde proviene el riesgo? ¿De dónde proviene el riesgo? El riesgo proviene obviamente de la volatilidad o de los cambios que se puedan realizar en el precio de la acción. Obviamente, si compro en un momento dado, puedo lograr este 12.5% de rendimiento, ¿no? Si me atraso mucho en decidir entrar en realidad a comprar acciones de Hecla, entonces ya mi rendimiento esperado ya no va a ser del 12,5%, ¿sí? ¿Por qué? Porque es posible que el precio de la acción de Hecla haya subido y por lo tanto, como sube la acción, ya mi rendimiento va a ser menor, ¿sí? Los flujos de caja siguen siendo los mismos. Los flujos de caja en realidad que provienen en realidad de Hecla. El problema es que el precio que estoy pagando por entrar tarde en realidad es mayor, ¿sí? Y ya es más difícil encontrar en realidad rendimientos cuando el precio ya subió, ¿sí? Bien, entonces, ¿cuál es el riesgo? Justamente el riesgo proviene de los cambios que se van dando en estos rendimientos, ¿sí? Finalmente, los rendimientos están medidos por el precio de la acción y todos los flujos de caja que me puede dar esa acción. No olviden, un dividendo, por ejemplo, es parte de este rendimiento, ¿sí? Entonces, aquí están incorporados los rendimientos dentro los dividendos dentro de estos rendimientos, ¿sí? Pero también está la apreciación en realidad de la acción.
Cuando la acción sube de valor y puedo venderla en un mayor valor, eso me está dando la posibilidad de ganar dinero, ¿sí? Entonces, las ganancias no solamente son las estáticas de los dividendos esperados a futuro que puedo recibir, pueden ser importantes. De hecho, hay otras estrategias en realidad de búsqueda de invertir solamente en empresas que me generan un buen pago de dividendo. Sí, eso es otro tipo de portafolio que también lo vamos a analizar. Ese podría ser el tema de análisis, en realidad, de una siguiente versión de Finanzas en Facilito. ¿Cómo podemos lograr en realidad un portafolio que nos permite en realidad alto grado de pago de dividendos, ¿sí? Si es que, por ejemplo, estamos en una situación donde nos estamos jubilando, vamos a invertir nuestro dinero y necesitamos pagos mensuales, ¿sí? Pagos mensuales, todos los meses, ¿sí? Entonces, sí podemos estructurar nuestras inversiones para que los dividendos en realidad sean mensuales, ¿sí? Bien, pero esa estrategia, no vamos a hablar de esa estrategia, esa la vamos a dejar como un ganchito, en realidad, para Finanzas en Facilito versión 2 para el próximo año. Bien, entonces, ahora simplemente lo que quiero mostrarles es que, aparte de calcular el promedio del rendimiento esperado, también debemos calcular su desviación estándar, ¿sí? Entonces, voy a calcular la desviación estándar de Hecla y voy a calcular la desviación estándar de los rendimientos de AT&T, ¿sí? Entonces, es bastante fácil. Aquí lo estoy haciendo en forma ordenada, muy sencillo. Aquí estamos haciendo, como decimos, en facilito, ¿no? Aquí les voy a mostrar exactamente lo que estoy haciendo paso a paso. Entonces, aquí lo que estoy haciendo, A es Hecla, ¿sí? B es AT&T. Entonces, aquí está la desviación, ¿no? Esta es la diferencia entre el dato del 2017 y su promedio, ¿sí? Aquí está la diferencia. 12.5 menos 12.25, o más bien dicho al revés. Sí, 12.5 menos 12.25 me da una diferencia de 0.25, ¿no? 12.5 menos 12.25 me da una diferencia de 0.25. Esta es la diferencia, ¿sí? Lo mismo con este dato, estoy haciendo todo en diferencia, ¿no? La diferencia de 10 y 12.25 me da menos 2.25. 10 está por debajo del promedio. 12.5 está por encima del promedio, por lo tanto, este es positivo y este es negativo, ¿sí? 14 está por encima del promedio y es 1.75 puntos porcentuales, 1.75%, en realidad por encima de 12.75, ¿sí? Y estos dos valores están por debajo, por esto esta diferencia que es negativa, y el 18, que es uno de sus mejores años, está en 5.75% por arriba de su promedio, Aquí estamos midiendo Hecla con Hecla. Hecla, el rendimiento esperado de Hecla con cada uno de sus rendimientos esperados. Vamos a hacer lo mismo con AT&T. ¿Sí? Con AT&T, aquí voy a calcular la diferencia entre el rendimiento de AT&T el año 17 y su promedio, ¿no? Entonces, 5 está 2% por debajo de 7, ¿sí? Bien, y el otro 5.5 está 1.5% debajo de 7, 6 está 1 por debajo de 7 y 7 está en el promedio, ¿no? Entonces ahí su diferencia es de 0, ¿sí? Bien, estos dos datos en realidad han sido positivos. Eso quiere decir que están por encima del promedio. Lo que nos está llevando al promedio en realidad son los valores históricos del 2017, 18 y 19, pero ya en los años 20, 21 y 22 los rendimientos son mejores, ¿no? Entonces, por eso tenemos rendimientos mejores en estos 3 años, rendimientos menores al promedio en estos 3 años, ¿sí? Obviamente aquí tenemos una variación un poco mayor, ¿sí? Eso quiere decir que tenemos mayores volatilidades en realidad en Hecla que en AT&T. Bien, entonces, esos son los valores simplemente de la diferencia. Ahora vamos a hacer dos operaciones importantes. La primera es que vamos a llevar este valor al cuadrado, ¿sí? Lo vamos a llevar al cuadrado. Aquí estoy haciendo A al cuadrado
y que es solamente el 0.25 al cuadrado. Eso es lo único que estoy haciendo, estoy llevando los valores al cuadrado, ¿sí? Entonces ahí va toda la información al cuadrado. Cada uno de estos valores en realidad es este al cuadrado, ¿sí? Y aquí lo que voy a hacer es sumar todos los cuadrados de estas diferencias, ¿sí? Aquí estoy sumando los cuadrados de las diferencias respecto al su promedio, ¿sí? A su promedio. Y aquí tengo la sumatoria, ¿sí? De las diferencias cuadradas, ¿sí? Tanto para Hecla, 60.875, como para AT&T, lo mismo. ¿Sí? Que estoy sumando los valores cuadrados de sus diferencias con respecto a la media de AT&T. Y tengo en realidad una sumatoria de 18.25. ¿Sí? Entonces, primero, la primera operación es calcular la diferencia, la segunda operación es llevar esas diferencias al cuadrado, la tercera operación es sumar todo, ¿sí? La cuarta operación que vamos a hacer es multiplicar A por B. Multiplicar A por B. Estoy multiplicando en realidad la diferencia que tuvo Hecla con relación a su promedio y la multiplico con la diferencia que tiene AT&T con su promedio, ¿sí? Esa multiplicación es muy importante, ¿sí? Entonces aquí estoy multiplicando las diferencias de Hecla con AT&T, ahí va, ¿sí? Las diferencias de 0.25 con negativo 2, estoy multiplicando aquí en A por B, ¿sí? Aquí estoy multiplicando la información que está en la columna que le he llamado A con la información en la columna que le he llamado B. Bien, bien, entonces esta es la multiplicación de las diferencias de Hecla y de AT&T. Bien, entonces aquí esto es A, esto es B, esto es A por B, ¿sí? Y en el A por B, en la multiplicación, obviamente como es una multiplicación, este positivo multiplicado por este valor negativo, me tiene que dar un valor negativo, ¿no? Me tiene que dar un valor negativo, ¿sí? Obviamente cuando tengo un valor negativo en A y lo multiplico con un valor negativo en B, me tiene que dar un valor positivo, ¿sí? Entonces aquí estoy teniendo en realidad la multiplicación de ambos, respetamos los signos, respetamos todos los signos en la multiplicación y tenemos la sumatoria. Aquí lo mismo, estamos sumando el valor de la multiplicación de las diferencias entre dos acciones que yo estoy considerando para la inversión en mi portafolio, ¿sí? Bien, bien. Entonces tenemos estas tres sumas, ¿sí? Aquí le voy a colocar que estas son sumas, ¿no? Estas son sumas. Entonces tengo tres sumas. La suma de A al cuadrado, la suma de B al cuadrado y la suma de A por B, ¿sí? Y esto es todo lo que necesito en realidad para calcular la estadística, en realidad, del comportamiento de Hecla, ¿sí? Del comportamiento de AT&T también en forma independiente y del comportamiento de ambas en conjunto, ¿sí? Entonces aquí está bastante fácil. Aquí voy a calcular la varianza de los rendimientos de Hecla, ¿sí? HL es el código con el que se conoce a la acción de Hecla en el mercado de valores, ¿sí? Ese es HL. Si ustedes buscan en realidad HL en cualquier buscador financiero, van a encontrar a la empresa Hecla, ¿sí? HL. Y T es el símbolo en realidad para denominar a AT&T, ¿sí? T es el símbolo TIC que le llaman para denominar a AT&T. Todos los buscadores financieros les van a poder dar este tipo de información. En un rato vamos a ver cómo accedemos en realidad a inversiones de este tipo desde Bolivia a nivel internacional. Simplemente aquí lo que estoy haciendo es calcular la varianza en realidad de Hecla y cómo estoy calculando esta sumatoria de las diferencias al cuadrado dividido entre 6. 6 datos, ¿no? Y voy a hacer lo mismo con la varianza de AT&T. Esta sumatoria dividido entre 6. Entonces aquí están las varianzas. La varianza de Hecla es de 10.15 y puedo calcular su desviación estándar tomando simplemente la raíz cuadrada, ¿sí? La raíz cuadrada. Acuérdense que la varianza es sigma al cuadrado, ¿no? Y la desviación estándar es simplemente sigma, ¿sí?
Bien, este es sigma, ¿sí? Entonces aquí puedo colocarles que este es el valor de sigma. Este es sigma, ¿sí? En cambio, este es sigma al cuadrado, ¿no? Bien, este es sigma, pero no olviden que este es sigma al cuadrado. Bien, bien, ahí está. Entonces la varianza es sigma al cuadrado, la desviación estándar es simplemente sigma, por lo tanto la desviación estándar lo único que tengo que hacer es calcular su raíz cuadrada. No tengo que hacer nada más, no estoy haciendo nada muy complicado, estoy tomando simplemente su raíz cuadrada, ¿sí? Entonces ahí tengo la desviación estándar, o lo que normalmente se denomina la desviación típica, ¿no? La desviación típica de Hecla y la desviación típica de AT&T. Entonces tengo la información, y esta es información súper valiosa, la que acabo de construir acá. Solamente he necesitado los rendimientos de los diferentes años y yo puedo construir toda esta información estadística muy en facilito, ¿no? Entonces, ¿qué tengo? Tengo dos cosas importantísimas. Tengo el rendimiento esperado de Hecla de 12.25 y tengo su desviación estándar. Su desviación estándar es de 3.19%. ¿Sí? Bien, entonces ya tengo el comportamiento en realidad del rendimiento de Hecla en los últimos 6 años. Está dado por la distribución normal, ¿sí? Por la distribución normal que tiene un promedio de 12.25 o una media de 12.25 y una desviación estándar de 3.19. Mientras que AT&T tiene un promedio de 7% o una media de 7% y una desviación estándar de 1.76%. Obviamente aquí tenemos la claridad, ¿no? Hecla nos está dando mayor nivel de rendimiento que AT&T, es correcto, pero su nivel de riesgo también es mayor. 3.19 es mayor en el riesgo medido a través del riesgo estadístico que 1.76, ¿no? Entonces, Hecla está representando mayor nivel de riesgo, por eso nos está ofreciendo mayor nivel de rendimiento. AT&T nos ofrece menos nivel de rendimiento, pero es una inversión más segura, 1.76%, no más es su desviación estándar. ¿Sí? Bien, acuérdense que la desviación estándar es el grado de dispersión de los datos, que está medido en realidad por el resultado que acabamos de ver. Esta es simplemente la diversión. ¿Cuánta dispersión hay? En otras palabras, los datos, ¿cuán alejados están de su media? ¿Sí? De su media. ¿Cuán alejados están? Bueno, el rendimiento de Hecla está bastante alejado de su media, por lo tanto, su dispersión es mayor. En cambio, en AT&T los datos están más concentrados en realidad en su media, cerca de su media, por lo tanto, su grado de dispersión es menor. ¿Sí? Entonces, en facilito, ¿qué significa la desviación estándar? Es el grado de dispersión. ¿Cuán alejados están los datos de su media en conjunto? Entonces, si hacemos un gráfico, por ejemplo, de AT&T, vamos a ver una campana de Gauss, pero muy flaquita, ¿no? Muy flaquita. En cambio, el grado de dispersión de Hecla, vamos a ver igual, la campana de Gauss, pero mucho más amplia, ¿sí? Mucho más amplia, más dispersa, ¿sí? Más dispersa. Bien, entonces aquí en los mercados financieros normalmente estamos asumiendo que la dispersión de los datos tiene una distribución normal. Bien, entonces teniendo la distribución normal, podemos ya encarar nuestra pregunta. ¿En qué nos conviene
Invertir. Nos conviene invertir en Hecla, que nos va a dar un promedio rendimiento de 12.25, ¿sí? Esperado, con una desviación estándar de 3.19, o en AT&T al 7% con una desviación estándar de 1.76. ¿Cuál es la respuesta? ¿En qué nos conviene invertir? ¿Sí? ¿Cómo respondemos en realidad a esa pregunta? ¿Qué es mejor? ¿Es mejor invertir en Hecla o es mejor invertir en AT&T? Y cuando consideramos en realidad la composición de nuestro portafolio, el principio es bastante sencillo. ¿Sí? Solamente voy a incorporar en mi portafolio aquellas acciones o aquellos instrumentos financieros que me agreguen valor en realidad a mi portafolio. ¿Sí? Entonces, en medida de que me agreguen valor en mi portafolio, voy a aumentar acciones. Si no me aumentan valor, no voy a colocar esa inversión. Por eso mi inversión no puede ser infinita. No puedo yo invertir en un portafolio en todo. Bueno, sí puedo, pero ahí lo que estaría haciendo es simular el mercado. ¿Sí? Si decido invertir en todo, así en todas las empresas que hay y que transan en bolsa y que invierto en todas ellas, en realidad lo que estoy haciendo es simular en realidad lo que está sucediendo en el mercado. ¿Sí? Bien, pero en un portafolio normalmente lo que elegimos es en qué quiero yo invertir, en qué quiero yo invertir, de qué se va a componer mi portafolio. Pero las decisiones son justamente las mismas cuando tomamos cualquier decisión de inversión. Es exactamente lo mismo, es exactamente lo mismo. ¿Cómo decidimos comprar este departamento versus este otro? ¿Sí? ¿Cómo decidimos comprar el departamento en el edificio A versus el departamento en el edificio B? El departamento A queda en la zona 1, el edificio B queda en la zona 2. Son diferentes, ¿sí? Son diferentes. Los precios son diferentes, ¿sí? Las decisiones, tal vez hasta los tamaños son diferentes, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo yo tomo esa decisión que es una decisión un poco más palpable, ¿no? Y que esa es decisión que hacemos todo el tiempo, ¿sí? Hacemos todo el tiempo. Bien, entonces el resultado en realidad es el siguiente. Vamos a comprar en realidad en aquel departamento, primero que sea el que es más afín a nosotros, ¿no? Es más afín a nosotros. Esta es la distribución que nosotros necesitamos, etcétera, etcétera. Entonces, por eso elijo este. Tengo cierta predilección en realidad por un departamento versus el otro. Por alguna razón, me gusta más la zona, en esta zona hay mejores colegios, lo que sea, ¿sí? Tengo cierta predilección. Lo mismo sucede en realidad en la creación de los portafolios de inversión. ¿Sí? Entre Hecla y AT&T, yo debo tener, ¿por qué les he mencionado? Porque yo debo tener cierta predilección por una sobre la otra. ¿Sí? Entonces, por eso las estoy considerando, ¿no? Porque tengo cierta predilección por estas dos. Y por estas dos en lugar de muchas otras, ¿sí? En lugar de muchas otras, ¿sí? Bueno, es cierto, Hecla para mí es un referente en realidad de la minería de oro. Es un referente, es una de las empresas importantes, es una de las empresas interesantes que hay en el mundo. ¿Sí? Y AT&T lo mismo, es una de las empresas tecnológicas y que me gusta en realidad el hecho de que haya podido adecuarse a todos los cambios de la tecnología y sigue ahí, sigue ahí. Mientras que muchas empresas en realidad en los booms de la alta tecnología ya no están, ya no están. Bien, entonces hacemos exactamente lo mismo, ¿sí? Yo voy incluyendo en realidad lo que tengo cierta afinidad a eso, ¿sí? ¿Por qué incluiría en realidad un Walmart, ¿no? Si yo soy un usuario y que me gusta hacer las compras en Walmart, entonces obviamente tengo cierta afinidad para incluir dentro de mi portafolio Walmart, ¿sí? Bien, eso quiere decir que mi actividad del día a día, va a ayudarle en realidad a Walmart, aunque sea en forma insignificante, porque lo que yo vaya a comprar en Walmart no es decisivo en realidad en el rendimiento de Walmart. No importa, no importa. Simplemente el hecho de que
yo estoy contribuyendo de alguna manera en realidad en este rendimiento, en este resultado. Entonces, si yo puedo, si a mí me gusta hacer mis compras en Walmart, entonces obviamente voy a tener la afinidad de poder elegir a Walmart para incluirla dentro de mi portafolio, ¿sí? En general, por ejemplo, yo no incluyo en mi portafolio empresas que nada que ver, empresas que no estén con mi afinidad, ¿sí? Y hoy por hoy esto es muy importante porque hay personas, por ejemplo, como uno de mis hijos, que jamás incluiría en su portafolio una empresa que haga pruebas en realidad en animales. ¿Sí? Jamás, jamás de los jamases. ¿Sí? Jamás. Entonces, por eso es justamente el tema de la afinidad a las que les estoy mencionando, porque es muy importante. Entonces, de la totalidad de las empresas en realidad que existen, lo que vamos a hacer es eliminarlas de la posibilidad a todas las empresas que hagan pruebas en animales. Sí, las eliminamos. Y son todavía muchas. Son todavía muchas. Bien, entonces ahí nos queda en realidad ya por cierta afinidad, en realidad nuestra inversión. ¿Sí? Bien, solo les menciono ese tema porque ese tema es muy importante. ¿Sí? Obviamente, si de esas, en realidad, a mí me interesa lo que les decía hace un rato, el indicador de medio ambiente, el indicador medioambiental, entonces yo voy a ver cuáles de estas empresas están haciendo acciones medioambientales y qué son las que me interesan a mí. A mí las que me interesan son las acciones en realidad de protección al medio ambiente. Yo no quiero en realidad incluir en mi portafolio empresas que van a destruir el medio ambiente. Yo no quiero ser tampoco así partícipe de que destruyan el medio ambiente. ¿Sí? Bien, por eso tengo que elegir en realidad aquellas empresas que sean responsables. ¿Sí? Y creo que por eso en realidad estoy eligiendo Hekla. Hekla es de las empresas mineras, que son de las empresas extractivas, que en general tienen esta visión de que no son muy amigables con el medio ambiente, pero que han demostrado con sus acciones que sí son muy responsables con el medio ambiente. Los niveles de contaminación que tiene Hekla son menores a otros tipos de empresas que no son en la industria extractiva. Bien, entonces evidentemente yo tengo que hacer un análisis también fundamental, no solamente un análisis en mi inversión de la estadística, sino también un análisis fundamental. ¿Qué hace? ¿Cuán afín es en realidad su logro, en realidad, de rendimiento a lo que yo quiero? ¿Me estoy de acuerdo con sus prácticas o no estoy de acuerdo con sus prácticas? ¿Sí? Y hoy por hoy, en realidad, ya tenemos una variable inclusive importante, esta es una empresa que hace sus financiamientos verdes, sus financiamientos realmente amigables con el medio ambiente, sí o no. Entonces tengo en realidad ciertos filtros para poder considerar las empresas y luego hacer este análisis. ¿Sí? Este análisis es ya de las empresas finalistas, las que yo considero que sí puedo incorporar en mi portafolio. ¿Sí? No voy a perder el tiempo en realidad de hacer el análisis, porque son millones, ¿no? De empresas que podría yo elegir. Entonces tengo que hacer primero mi lista corta. Una vez que tengo mi lista corta, ya puedo hacer esta comparación que les estoy mostrando. Bien, entonces lo importante en realidad es cuál es el comportamiento que tenemos entre ambas, entre Hekla y AT&T en este caso. Para ello voy a calcular la covarianza, ¿sí? La covarianza. ¿Cómo calculamos la covarianza? Aquí está la fórmula. La covarianza es simplemente esta otra suma, que es lo que he calculado acá, este 16.5, que es la multiplicación de la diferencia de A por la diferencia de B, ¿sí? Y sumado todo y dividido entre 6. Ese es el grado de covarianza. ¿Sí? Este es el grado de covarianza. Y el grado de covarianza es 2.75. ¿Sí? Igual, si la información en realidad está en por ciento, entonces esto también es 2.75%. Entonces, ¿cómo leemos esto? Bastante sencillo, ¿no? El rendimiento de Hekla es del 12.25% promedio esperado anual. AT&T tiene 7% de rendimiento promedio anual con una desviación del 1.76%
y entre ambas tienen una covarianza de 2.75. Esta covarianza entre Hekla y AT&T la puedo convertir en un coeficiente que lo entiendo mejor, que es el coeficiente de correlación. Mi mente puede entender mejor un coeficiente de correlación que un coeficiente de covarianza. ¿Sí? Covarianza es el grado de cómo los dos están variando en forma simultánea, en forma sincronizada. ¿Sí? Y aquí tengo el coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación es simplemente la covarianza entre Hekla y AT&T dividido entre la multiplicación de la desviación estándar de uno y multiplicado por la desviación estándar del otro. ¿Sí? Entonces, la covarianza dividida entre la multiplicación de las desviaciones estándar. ¿Sí? Bien. Entonces, tengo aquí el coeficiente de correlación. ¿Sí? Aquí está el coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación es de 0,49. ¿Sí? La gran mayoría de los coeficientes de correlación van entre -1, pasando por 0, hasta +1, ¿sí? Siendo el +1 la perfecta correlación, ¿sí? Bien, perfecta correlación. Por ejemplo, si yo quiero invertir en una acción de AT&T y en otra acción de AT&T, ambas tienen perfecta correlación porque son lo mismo, ¿sí? Entonces, obviamente, aumentarle en realidad a mi portafolio una nueva acción de AT&T es aumentarle una que tenga perfecta relación con AT&T, ¿sí? Bien, en este caso, en realidad, la correlación que tenemos entre Hekla y AT&T es de 0,49. Eso quiere decir que más o menos está en 0,5, ¿no? Y 0,5 es como una correlación media, ¿sí? Acuérdense, 1 significa perfecta correlación, 0 significa que no hay correlación, ¿sí? Y -1 significa perfecta correlación, pero a la inversa, ¿sí? Ahora bien, cuando una acción versus la otra tiene perfecta correlación. ¿Cuándo? Tienen perfecta correlación cuando están en perfecta sintonía, ¿sí? Y el mejor ejemplo para describir esta sintonía en realidad es los Juegos Olímpicos de los dos nadadores o los dos clavadistas en realidad eh, que saltan en el trampolín, ¿sí? Lo que tienen que hacer en realidad es movimientos sincronizados, ¿sí? Inclusive hay muchas de cosas sincronizadas, el nado sincronizado, etcétera, etcétera. ¿Quién gana? ¿Quién gana la competencia? Gana la competencia quien logre la perfecta sincronización de sus movimientos. Y la perfecta sincronización de todos sus movimientos. Esa perfecta sincronización de sus movimientos, esa está dada por un coeficiente de correlación de 1. ¿Sí? Entonces, mientras más cercana a la perfección en sus movimientos podamos lograr, más cercano a una correlación de 1 estamos. ¿Sí? Bien, obviamente cuando no existe eso, entonces obviamente vemos que uno está saltando a su ritmo, el otro está saltando a su ritmo y no hay un movimiento coordinado, ¿sí? Un indicador de 0,49 significa que existe cierta coordinación. Eso quiere decir que cuando este está subiendo, ese también va a estar subiendo, ¿sí? Pero no siempre, ¿sí? Bien, entonces hay cierto grado de correlación, ¿sí? Por lo menos en ciertas tendencias, ¿no? En ciertas tendencias. Bien, un grado de correlación positivo significa que cuando este sube, este también sube, ¿sí? Bien, entonces, por lo tanto, tenemos diferentes movimientos, pero vamos a tener en realidad como ciertos niveles de correlación en los movimientos para entenderlos, ¿sí? ¿Qué significa perfecta correlación negativa? Todo lo contrario. Cuando este sube, este está bajando, ¿sí? Y cuando este está subiendo, el otro está bajando. Es la perfecta correlación negativa, ¿no? La perfecta correlación negativa, ¿sí? Bien.
por qué les menciono esto? Porque en realidad en la construcción de un portafolio de inversión, lo que necesitamos es dos cosas, ¿sí? Tener cuánto va a ser el rendimiento de mi portafolio y cuánto va a ser mi desviación estándar del portafolio, ¿sí? Bien. Entonces aquí yo puedo darles una proporción, cualquier proporción. Yo le voy a dar cualquier proporción, ¿sí? Entonces estoy diciendo, por ejemplo, que tengo $15,000, ¿sí? $15,000 para invertir en mi portafolio. La acción de Hecla tiene un precio de $5, ¿sí? Y la acción de AT&T tiene un precio de $20, ¿sí? Bien. Bien, yo puedo distribuir estos $15,000 que quiero invertir. Estos son los $15,000 que voy a utilizar para conformar mi portafolio de inversión y voy a hacer esta proporción, ¿no? Voy a comprar 900 acciones de Hecla a $5 cada uno, empleando $4,500, ¿sí? Y voy a comprar 525 acciones de AT&T, cada una a un precio de 20, y voy a emplear $10,500 en esa inversión. En total, estoy invirtiendo $15,000, ¿sí? Y esta es mi proporción. Esta es mi proporción. 4,500 de 15,000 es 30%, ¿sí? 70% estoy invirtiendo en AT&T, ¿sí? Entonces, esta es mi proporción. Esta es una proporción que yo le estoy dando. Esta es la proporción X, ¿sí? La definición del presupuesto de inversión yo la doy. Si yo tengo $15,000, eso es lo que voy a invertir. Puede ser cualquier cosa, ¿no? En inversiones, en realidad, puede ser cualquier valor. Cualquier valor. Siempre hay la excusa, pero no podemos invertir en Bolivia. Sí, podemos invertir en Bolivia. Pero es que no sabemos en qué invertir. Podemos hacer análisis sencillos en Facilito para saber en qué invertir. Es que no hay aplicaciones que puedan. Sí, hay aplicaciones para invertir. Sí puedo comprar desde Bolivia acciones de Hecla. Sí puedo comprar acciones de AT&T. Y es más, uno de los principios importantes es el siguiente. En el mercado más grande que hay en la Tierra es el mercado financiero. Es el mercado más grande que ningún otro. No, ningún otro mercado se le acerca. Se le acerca. Es el verdadero mercado más grande que existe, ¿sí? Y no solamente eso, en este mercado verdaderamente grande hay mucho dinero, es un mercado líquido, hay mucho dinero, ¿sí? Bien, por lo tanto, es posible ganar dinero en el mercado de valores. Solo hay que saber cómo hacerlo, ¿sí? Solo tenemos que saber cómo construimos en realidad un portafolio de inversión. Pero posibilidades de ganar dinero en el mercado de valores abundan, ¿sí? Bien, entonces aquí estoy haciendo simplemente esta. Se me ocurrió poner el 30% de mi inversión en Hecla y se me ocurrió poner 70% en AT&T. ¿Sí? Ese es mi portafolio. Entonces, ¿cuál va a ser mi rendimiento esperado del portafolio? Mi rendimiento esperado del portafolio va a ser de 8,575%. Este es el rendimiento teórico. Este es el rendimiento teórico que está basado en los datos históricos, ¿sí? Entonces, si el comportamiento sigue igual en el futuro como fue en el pasado, entonces lo más probable es que el rendimiento esperado sea de 8,575, ¿sí? Por ciento, ¿sí? Acuérdense que en una distribución normal, en la campana de Gauss, el punto más alto lo tenemos, el punto de mayor probabilidad de ocurrencia, lo tenemos en la media, ¿sí? Entonces, esta es la media de 12,25 de Hecla y este es el que es el escenario más probable, ¿sí? Este es el más probable. Entonces, este también es el escenario más probable. Lo que estamos haciendo en realidad ahora es construir la campana de Gauss, ¿sí? De nuestro portafolio, ya no de Hecla, ya no de AT&T, sino del portafolio, ¿sí? Entonces aquí estoy construyendo el rendimiento esperado, que es el promedio de mi portafolio. ¿Cómo calculo? Bastante sencillo.
12.25% rendimiento esperado de Hecla multiplicado por el 30% de mi inversión, más el 7% de rendimiento de AT&T multiplicado por el 70% de mi inversión en AT&T. Entonces, ¿cuánto me da eso? Un promedio ponderado, ¿no? Este es el promedio ponderado del rendimiento de mi portafolio, que está compuesto de 2 acciones. Bien. Bien, y voy a calcular, obviamente, su varianza. Y aquí está la fórmula de la varianza, ¿sí? La varianza es bastante sencilla. Lo único que vamos a calcular es la proporción, en realidad, al cuadrado. En este caso va a ser 0.3 al cuadrado, multiplicado por la varianza de Hecla, por 10.15, ¿sí? Por 10.15. Aquí está lo que estoy calculando, la varianza, ¿no? Entonces, esta es la proporción al cuadrado multiplicado por la varianza, ¿sí? Más la proporción de AT&T, que en este caso es 70%, al cuadrado, ¿sí? Multiplicado por la varianza de AT&T, ¿sí? Que en este caso es 3.08, ¿sí? Más dos veces, ¿sí? La proporción de Hecla, 0.3, multiplicado por la proporción de AT&T, ¿sí? Y multiplicado por la covarianza, y que está siendo multiplicada por la desviación estándar de Hecla y la desviación estándar de AT&T. Perdón, esta es la correlación, ¿sí? La correlación multiplicada por la desviación estándar de Hecla y la desviación estándar de AT&T, ¿sí? Bien, esta es simplemente una fórmula, no es nada más complejo, es simplemente una fórmula que estoy haciendo es calcular nuevamente la desviación estándar o la varianza de mi portafolio, asumiendo que tengo desviaciones estándar compuestas dentro de mi portafolio. Esta es simplemente una fórmula, ¿sí? Una fórmula. ¿Sí? Estoy aplicando simplemente la fórmula. Bien, y para calcular la desviación estándar solo tomo la raíz cuadrada, la raíz cuadrada. Bien, voy a volverme a detener acá para que quede claro esto. Entonces, fíjense, esto es la proporción de Hecla, 0.3 al cuadrado, multiplicado por la varianza de Hecla, ¿sí? 10.15, ¿sí? Más la proporción de lo que estoy destinando en AT&T, que en este caso es 70%, al cuadrado multiplicado por la varianza de AT&T, más dos veces, la desviación estándar de Hecla multiplicado por la desviación estándar de AT&T multiplicado por el coeficiente de correlación y multiplicado por el 30% y multiplicado por el 70%. ¿Sí? Bien, ahí está el cálculo en realidad de la varianza del portafolio. ¿Sí? Del portafolio bastante sencillo, en facilito. Bien, y puedo calcular la desviación estándar de mi portafolio. Entonces aquí viene la pregunta que les había planteado desde el inicio, ¿no? ¿En qué me conviene invertir? Ahora tengo 3 alternativas, ¿sí? ¿En qué me conviene invertir? Me conviene invertir todo en Hecla y generar 12.25% con una desviación estándar de 3.19, o invertir todo en AT&T, todo mi dinero en AT&T con un rendimiento de 7% y una desviación estándar de 1.76, o me conviene invertir el 30% en Hecla, ¿sí? Y el 70% en AT&T, que me va a dar 8.575% de rendimiento con una desviación estándar de 1.89. Bien, algunos elementos bastante sencillos, ¿no? ¿Qué me conviene? ¿7% con una desviación estándar de 1.76 o 8.575, que es bastante más que 7, con una desviación estándar ligeramente superior al 1.76? 1.89 en lugar de 1.76. ¿Qué me conviene? Entonces, fíjense que lógicamente, sin hacer ningún otro cálculo muy complejo, sino en facilito,
me conviene en realidad un portafolio en lugar de invertir todo mi dinero en AT&T. Acuérdense que invertir todo nuestro dinero en una sola empresa en realidad es arriesgado, ¿sí? Obviamente ahí lo que nos está faltando es la diversificación, ¿no? Entre invertir todo en uno y diversificar, invertir parte y parte, es mejor invertir siempre parte y parte, ¿sí? ¿Por qué? Porque podemos diversificar riesgo. Podemos diversificar riesgo. Entonces, el principio también de las inversiones en bolsa son la diversificación del riesgo, ¿sí? Esto me está permitiendo diversificar el riesgo, me está generando un rendimiento esperado, ¿sí? Y una desviación estándar de 1.89, ¿sí? Entonces, ¿qué es mejor? Bien, la lógica es la siguiente, voy a hacer simplemente un ratio, ¿sí? Un ratio que es rendimiento versus riesgo, ¿sí? Es un ratio que mide rendimiento versus un indicador de riesgo. Entonces, aquí voy a hacer eso, voy a colocar este rendimiento de 12.25 y lo voy a dividir entre su desviación estándar de 3.19. ¿Sí? Lo estoy dividiendo. Entonces ahora voy a tener una proporción de rendimiento versus riesgo, ¿sí? Entonces aquí me está dando 3.85% de rendimiento por cada punto, por cada porcentaje, en realidad por cada 1% de riesgo que estoy asumiendo medido a través de la desviación estándar. 3.85 de rendimiento por cada por ciento en realidad de riesgo. Lo mismo voy a hacer acá. Aquí voy a hacer exactamente lo mismo y voy a calcular el 7% de rendimiento y lo voy a dividir entre su desviación estándar. ¿Sí? Su desviación estándar. Bien, entonces, considerando el riesgo, fíjense que el 7% del rendimiento, considerando su riesgo de 1.76, es mejor inversión que Hecla, que me da 3.85% con este grado de reinversión. Entonces, aquí simplemente, ¿cuál es el que me está generando mayor nivel de rendimiento al mismo grado de riesgo? Fíjense que 3.99 me está generando mayor nivel de rendimiento al mismo grado de riesgo, porque el denominador en realidad es el mismo, 1% de desviación estándar, ¿sí? 1% de desviación estándar es una unidad, la unidad en realidad es la que estoy tratando de lograr. Entonces, esto es 3.85 por la unidad de la desviación estándar o 3.99% por la unidad de su desviación estándar, ¿sí? Y lo mismo voy a hacer en mi portafolio. Mi portafolio me va a dar 8.575% de rendimiento dividido entre su desviación estándar. Esto dividido entre su desviación estándar, ¿sí? ¿Y cuánto es el resultado? 4.53. Bien, entonces aquí sí tenemos algo interesantísimo, ¿no ve? Algo interesantísimo. Entonces, ¿en qué me conviene invertir? Me conviene invertir 3.85, me conviene invertir todo mi dinero en Hecla. Eso me va a dar 3.85% de rendimiento por cada punto de riesgo, por cada por ciento de riesgo. ¿Sí? Si invierto en todo mi dinero en AT&T, me va a dar 3.99% por cada punto de riesgo medido por su desviación estándar. El portafolio me está dando 4.53% de rendimiento por 1% de riesgo. Le quiero ceder la palabra a Vivian, por favor, adelante. Buenos días. Buen día. Una consultita, ya que determinó ese índice, ese 4.53, ¿es posible cambiar las proporciones de nuestro portafolio y Excelente. maximizar ese punto, ese 4.53 y tenemos un portafolio más eficiente tal vez? Excelente, esa es la pregunta. Ahí estamos apuntando, Justamente, de eso se trata. Lo que queremos hacer en realidad es ahora cambiar la proporción de nuestro portafolio y a que no sea 30%, porque esto simplemente yo les dije, ¿no ve?
Entonces, ¿qué pasa si cambio esa proporción? Ya no es de 30%, sino ahora va a ser del 20 o del 10 o del 50 y ver cuál punto en realidad en la proporción me va a dar el mayor nivel de rendimiento medido al mismo nivel de riesgo. A eso apuntamos. Es justamente lo que voy a hacer a continuación. Eso es justo lo que voy a hacer a continuación. Gracias por la pregunta. Gracias por la pregunta. Sí, sí, eso es exactamente lo que tenemos que hacer. Lo que tenemos que definir es en qué proporciones debemos invertir entre estas dos acciones en mi portafolio. ¿Sí? En mi portafolio. Bien, y eso es lo que voy a hacer acá. Bien, aquí voy a decir qué sucede si invierto el 100% en Hecla y el 0% en AT&T. ¿Sí? Bueno, voy a ir modificando, ¿sí? Voy a modificar y voy a decir, ahora voy a invertir solamente el 95% en Hecla y el 5% de mi portafolio en AT&T y así sucesivamente. Cada una de estas proporciones las estoy modificando, ¿sí? Las estoy modificando hasta llegar a 0% en Hecla y 100% en AT&T, ¿sí? Bien, 0% en Hecla, 100% en AT&T. Y lo que voy a hacer es calcular el rendimiento, pero el rendimiento es bastante sencillo. Va a ser el 100%, ¿sí? De el rendimiento de Hecla más 0% el rendimiento de AT&T. Entonces, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar el rendimiento de Hecla, obvio, porque solo estoy invirtiendo en Hecla. Y la varianza, en realidad, va a ser lo mismo. Voy a calcular, en realidad, con esta fórmula, que es exactamente la misma fórmula, voy a calcular la varianza de mi portafolio, que en este caso va a ser, mi portafolio va a estar constituido por 100% de acciones de Hecla, ¿sí? Entonces, obviamente, mi varianza va a ser de 10.15, ¿sí? Tal vez lo que debo hacer, tal vez espérenme un segundito, es calcular, en lugar de la varianza, calcular la desviación estándar. Voy a ver si me funciona. Sí, me funciona perfecto. Entonces he calculado ya no es la varianza, entonces esta es la desviación estándar de mi portafolio. Es más fácil entender la desviación estándar del portafolio que la varianza, ¿sí? Mucho más fácil. Entonces ahora sí, estoy haciendo lo mismo. ¿Qué hice? Lo mismo, la misma fórmula que utilicé acá para calcular la varianza del portafolio con estas proporciones, ahora la estoy utilizando para calcular la varianza en estos escenarios, ¿sí? Entonces estoy utilizando diferentes proporciones, ¿sí? Bien, bien. Y aquí tengo los resultados, Entonces, en el primer escenario, cuando invierto 100% de mi portafolio en Hecla, voy a tener un rendimiento del 12.25% con una desviación estándar del 3.19, ¿sí? Bien, obviamente va a cambiar mi desviación estándar ligeramente y obviamente mi rendimiento esperado cuando invierto 5% en AT&T y así sucesivamente, ¿no? Y obviamente al final lo que quiero llegar es al otro extremo, que es invertir el 100% en AT&T, eso me va a generar 7% de rendimiento, obvio, ese es el rendimiento esperado, y su desviación estándar, que es 1.76, que debe ser la que hemos calculado acá, ¿no? Este es el 1.76, que es su desviación estándar. ¿Sí? Obviamente en los extremos puedo ver que la desviación estándar está bien calculada, ¿sí? En los extremos. Obviamente también en los escenarios intermedios está bien calculada, ¿sí? Bien, aquí tengo estos indicadores. Bien, entonces, aquí yo puedo ver esta proporción que yo le di. Esta proporción que yo le di es del 30% en Hecla y 70% en AT&T. Aquí está la proporción del 30-70, ¿no? Entonces, ¿cuánto es el rendimiento esperado? Aquí está 8.575, pero esto ya lo habíamos calculado, ¿no? Ya lo hemos calculado, 8.575 y una desviación estándar de 1.89. Ahí está el resultado.
¿sí? Ya lo habíamos calculado esto mismo, ¿sí? Ahora la pregunta, ¿es esto un nivel óptimo? ¿Es este un nivel óptimo? Y vamos viendo en realidad que los niveles de rendimiento van cambiando, ¿no? Y obviamente los niveles de riesgo también van cambiando medido a través de la desviación estándar, ¿sí? Entonces aquí tenemos los rendimientos que van cambiando, obviamente van bajando conforme voy aumentando acciones de AT&T. ¿Por qué? Porque las acciones de AT&T tienen menos riesgo, las acciones de Hekla tienen más riesgo, por lo tanto, mientras más proporción le voy aumentando de las acciones de AT&T, menor es el nivel de riesgo, ¿sí? Hasta un punto, pero, porque luego empieza a subir. Fíjense este punto que tengo acá, ¿sí? Aquí en este punto, en esta fila, sí tengo 5% de rendimiento en Hekla y 95% de rendimiento en AT&T, y este es el punto que nos da el mínimo nivel de riesgo, el mínimo nivel de riesgo, ¿sí? Entonces, si nuestra intención de invertir en el portafolio es minimizar el riesgo, si esa es nuestra intención, porque es posible. Esa es una de las lógicas de inversión que la gran mayoría de los inversionistas, especialmente los de la calle, no los traders, sino los inversionistas como ustedes o yo, va a hacer. Entonces, si quiero minimizar el riesgo, que eso es una posibilidad muy grande, voy a elegir ¿no? Este escenario. 5% voy a invertir en Hekla y 95% voy a invertir en AT&T. Eso me va a dar este nivel de rendimiento, 7.26.25%, pero al mínimo riesgo posible. No existe ninguna otra alternativa que me genere menor nivel de riesgo que esta proporción, ¿sí? Este es el punto óptimo, en la minimización del riesgo, ¿sí? Entonces, si mi lógica de inversión en el mercado de valores es la de minimizar el riesgo, entonces esto es lo que debo hacer. Debo llevar mi portafolio al punto mínimo, al punto de riesgo mínimo, ¿sí? Entonces, este es el que me está dando el mayor nivel de riesgo, el mayor nivel de rendimiento al mínimo riesgo, Obviamente voy a elegir aquel punto en el que efectivamente minimizamos el riesgo, ¿sí? Entonces, esta es estrategia número 1, ¿sí? Esta es la estrategia número 1, ¿sí? Y la estrategia número 1 es la que voy a catalogar, espérenme un segundito, voy a catalogarla como la minimización del riesgo. ¿Sí? Entonces, ¿en cuál punto maximizo el nivel de rendimiento al mínimo riesgo posible? En este punto, 7.26.25, con relación a este riesgo, este es el que me da la óptica de que puedo minimizar efectivamente el riesgo, ¿sí? Fíjense que tan solo necesito invertir 5% de mi inversión en Hekla y 95% en AT&T. Entonces, fíjense que tan solo necesito poner de mi presupuesto 5% en Hekla, ¿sí? Bien, 0.05% por mi inversión son $750. $750 dividido entre el valor de las acciones, necesito comprar 150 acciones. Necesito comprar 150 acciones de Hekla, ¿sí? Y en mi escenario óptimo, en realidad voy a tener 15,000 multiplicado por 95%, voy a invertir $14,250 y voy a conseguir 14,250 dividido entre 20, ¿sí? 712.5 acciones de AT&T, ¿sí? 712.5 acciones de AT&T. Bien, justamente por esta razón que les estoy dando acá, es que mi portafolio óptimo en realidad está compuesto por 150 acciones de Hekla
y 712.5 acciones de AT&T. Es por eso que los mercados hoy por hoy aceptan inversiones por media acción. Entonces, sí es posible invertir media acción. No tengo que invertir acciones completas o acciones enteras. Sí puedo invertir en medias acciones. Bien, entonces en este caso puedo invertir 712.5 acciones de AT&T en mi portafolio. ¿Sí? Puedo invertir cualquier proporción. ¿Sí? Las únicas que no aceptan en realidad inversiones fraccionadas, en realidad son las acciones que no sean acciones en el mercado, sino sean el elemento en realidad de ajuste que utiliza el mercado de los Estados Unidos, pero de empresas que transan fuera de la bolsa de Estados Unidos. ¿Sí? Esas son en realidad empresas en Europa principalmente y en el Asia que sí transan en el mercado de Nueva York, por ejemplo, pero no directamente las acciones. ¿Sí? Y esas solamente se pueden comprar en números completos, no se pueden comprar en acciones fraccionadas. Pero sí podemos comprar acciones fraccionadas de AT&T y de Hekla porque esas transan directamente en la bolsa de Nueva York. ¿Sí? Entonces sí podemos conseguir estas fracciones y lograr el portafolio óptimo. ¿Sí? El portafolio óptimo. Bien, voy a graficar esto para que lo veamos en realidad desde la parte gráfica. ¿Sí? Aquí tengo un gráfico. ¿Sí? Un gráfico bastante sencillo, que es la clave. Este es el clásico en realidad en el gráfico. Este es el rendimiento versus riesgo versus rendimiento. Entonces, aquí en el eje de las Y's va a estar el rendimiento, ¿sí? En el eje de las Y's. Y en el eje de las X está el riesgo, ¿sí? Entonces, a mayor riesgo, obviamente estamos teniendo mayor nivel de rendimiento en nuestro portafolio. Evidentemente, nosotros podemos elegir cuál es nuestro apetito de riesgo en nuestro portafolio y podemos ir a cualquiera de estos puntos, ¿sí? Cualquiera de estos puntos es posible. Simplemente nosotros debemos elegir cuál es nuestro apetito de riesgo en un punto, en realidad, en el eje de las X. Ahí es donde vamos a elegir nuestro apetito de riesgo personal, propio, ¿sí? Bien, si nuestro apetito de riesgo en realidad es el de la minimización del riesgo, entonces nos vamos a ir con el punto que esté más a la izquierda posible, ¿sí? Más a la izquierda, porque en medida que estemos más a la izquierda, estamos minimizando el riesgo, ¿sí? Entonces nos vamos a ir al punto que esté más a la izquierda posible, ¿sí? Pero en este gráfico ya lo hemos encontrado, ¿sí? Nuestro punto es este, es el penúltimo, es este del 5% de inversión en Hekla y 95% en AT&T. Ese es el que me genera el mayor nivel de rendimiento al mínimo riesgo posible, ¿sí? Al mínimo riesgo posible. Bien, esta es la estrategia número 1, como les he comentado. La estrategia número 1 es la estrategia de aversión al riesgo. Esta es la estrategia para los aversos al riesgo. ¿Sí? Para los aversos al riesgo, esa es la estrategia que van a seguir, que van a permitir en realidad generar el mayor nivel de rendimiento al mínimo riesgo posible. ¿Sí? Pero obviamente aquí yo les había dado otro indicador, que creo que esa era la pregunta de Vivian, ¿no? Si puedo hacer exactamente lo mismo en los indicadores aquí de rendimiento versus riesgo para cada uno de estos escenarios. Y si puedo, voy a dividir el 12.25 entre su desviación estándar para que sean lo que estamos esperando, ¿no? Este 3.85 ya lo hemos visto, es este, ¿no? Este 3.85, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es copiar esto y pegar para toda la lista, ¿sí? Y vamos a llegar hasta el último punto que es la inversión total en acá, ¿sí? Bien, entonces la estrategia 1 la hemos visto en realidad en función a la minimización del riesgo, ¿no? Que esa es la de aversión al riesgo, la de aversión al riesgo, ¿sí? Bien, entonces, si somos aversos al riesgo,
Entonces, este va a ser nuestro escenario óptimo, ¿sí? Este es el escenario óptimo, ¿sí? Pero fíjense que aquí estamos logrando en realidad diversos grados, en realidad de rendimiento por puntos porcentuales de desviaciones estándar, ¿sí? Esta es la medida de riesgo versus beneficio, ¿sí? Y efectivamente lo que puedo hacer es yo buscar el punto más alto en realidad en esta dimensión, ¿sí? En esta dimensión. Se los voy a marcar acá con otro color. Vamos a colocar un color verde, ¿sí? Bien, fíjense que la relación de beneficio versus riesgo, esto es, esto es riesgo versus dividido entre, perdón, al revés. Esto es rendimiento dividido entre riesgo, ¿sí? Entonces, en la dimensión de rendimiento versus riesgo, tenemos otra estrategia, otro punto diferente en realidad en la que estamos encontrando, ¿sí? Estamos encontrando otro punto, ¿sí? Muy cercano al que les había dicho del 30-70, pero que en este caso el punto óptimo en realidad es 35-65, ¿sí? Este es el escenario que se los voy a pintar en realidad aquí con el color verde, ¿sí? 35% de rendimiento de Hecla y 65% del rendimiento de AT&T, o sea, en mi portafolio, es el que me genera el máximo nivel en realidad de rendimiento versus riesgo. Entonces, esta es la estrategia número 2 en realidad de inversión en bolsa. Puedo yo invertir alternativamente utilizando esta otra estrategia. Y esta otra estrategia en realidad es la de la maximización en realidad del rendimiento. Aquí ya no estoy minimizando el riesgo, sino lo que estoy haciendo es tomar la posición de la maximización del rendimiento. Entonces, ¿cuál es el escenario que me permite maximizar el rendimiento, ¿sí? En mi portafolio al mínimo riesgo posible, pero priorizando el rendimiento, ¿no? Entonces aquí lo que estoy haciendo es priorizar el rendimiento, ¿sí? Entonces, si es que priorizo el rendimiento, aquí voy a tener una segunda estrategia. La estrategia número 2, la estrategia número 2, en realidad es la de la maximización del rendimiento al mínimo riesgo, ¿sí? Pero la lógica es diferente, ¿no? La lógica es diferente. En el punto verde que estamos colocando acá, es el punto en realidad donde nuestra curva en nuestra gráfica en realidad va a estar subiendo, 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 y es el punto donde la pendiente en realidad es la menor, ¿sí? La menor pendiente en realidad en el siguiente peldaño, ¿sí? Ahí es donde encontramos nuestro punto óptimo cuando la pendiente en realidad es la menor, ¿sí? Bien, obviamente eso es en matemática la primera derivada, ¿no? de la función o de la curva. Entonces, cuando la primera derivada de la curva es la mínima pendiente, entonces ahí es donde encontramos su punto óptimo, ¿sí? Y aquí hemos encontrado nuestro punto óptimo. Este es el que me está generando 4.54% de rendimiento por cada porcentaje en realidad de riesgo que estoy asumiendo, ¿sí? Entonces, fíjense, si estoy dispuesto a asumir un poco más de riesgo, estoy dispuesto a asumir un poco más de riesgo que el mínimo, entonces sí puedo lograr el máximo nivel de rendimiento a este nivel de riesgo. Fíjense, este nivel de riesgo es mayor a este 7.2625. Por lo tanto, este ya no es el escenario del mínimo riesgo, no es la aversión completa al riesgo, sino más bien es la administración en realidad del riesgo en forma razonable para generar el máximo valor económico en realidad de mi inversión, pero a un riesgo medido, ¿sí? A un riesgo controlado. Entonces, esta es la estrategia de riesgo que es la que denominamos el control de riesgo, ¿sí? Ya no es la minimización de riesgo, sino es la estrategia del control de riesgo.
estamos controlando y lo estamos llevando hasta el punto en el que podemos sacarle todavía mayor provecho al riesgo adicional. Eso quiere decir que por asumir ese riesgo adicional, el mercado me está pagando y me está pagando positivamente. Luego de ese punto en adelante, fíjense que el mercado ya no me está pagando lo suficiente por asumir estos niveles de riesgo. Ya no me está pagando lo suficiente. Todos estos otros, en realidad, si se fijan, son escenarios subóptimos. El portafolio no me está reconociendo suficiente por el riesgo que estoy asumiendo. Eso quiere decir que estoy asumiendo demasiado riesgo y no estoy recibiendo a cambio, en realidad, el rendimiento esperado. ¿Sí? Bien, por eso tenemos este otro punto, en realidad, en el que podemos encontrar la maximización del beneficio. Esas son las dos estrategias. Esta estrategia la número 1 de la minimización del riesgo, es para los aversos al riesgo. ¿Sí? No existe otro mejor punto en el que minimicemos simplemente el riesgo. ¿Sí? Y el siguiente punto es, ¿qué pasa si aumentamos un poco más el riesgo? ¿Todavía podemos generar en realidad rendimiento? Y la respuesta es sí. Si vamos aumentando un poco de riesgo, podemos generar más rendimiento, ¿sí? Hasta un punto, y ese es el punto óptimo de la estrategia 2, que es la del control de riesgo. Bien, eso es todo. Eso es todo lo que quería compartir con ustedes. Hemos podido encontrar en realidad el punto óptimo o los puntos óptimos de nuestra inversión del riesgo. Lo último, evidentemente, esto es finanzas en facilito, ¿no? Esto es finanzas en facilito. Lo que he querido mostrarles es cómo podemos construir un portafolio entre dos acciones, ¿sí? ¿Qué sucede cuando queremos incluir una tercera acción en nuestro portafolio? Bueno, el análisis es relativamente similar, ¿sí? Entonces ya no voy a comparar en realidad cada una de ellas, sino voy a comparar mi portafolio que está constituido por, digamos, el 5% de Hecla y el 95% de AT&T, y ese portafolio lo voy a comparar en realidad con la nueva inversión que voy a realizar. ¿Sí? Y solamente voy a invertir en mi portafolio si es que esa inversión me trae mayor nivel de beneficio, ¿sí? A un mínimo riesgo posible, si es que realmente me trae beneficio, ¿sí? Porque si solamente me trae mayor nivel de riesgo, no voy a incorporar en mi portafolio, ¿sí? Entonces, puedo ir haciendo la comparación de lo que ya tengo en mi portafolio con cómo puedo ampliar mi portafolio. Puedo irle aumentando cosas a mi portafolio. El análisis es exactamente el mismo. ¿Sí? Bien, ahora sí, eso es todo. Quiero ver si tenemos algunas preguntas. Creo que no. Gracias por su atención. Espero que hayan podido seguir la lógica en realidad de cómo construimos un portafolio de inversión. Espero que les sirva. Ah, y lo último, antes de que concluyamos, les había dicho que en Bolivia es fácil invertir. ¿Sí? Hay dos plataformas a través de las cuales se pueden hacer inversiones desde Bolivia. Una se llama IBKR y la otra se llama eToro. ¿Sí? Esas son las dos plataformas. eToro en realidad es una plataforma más sencilla y es una plataforma más fácil para enviar dinero. A eToro, por ejemplo, podemos abrir la cuenta en eToro y enviar dinero a través de una tarjeta de débito o una tarjeta de crédito. ¿Sí? Entonces, con una tarjeta de débito, una tarjeta de crédito, le vamos mandando en realidad dinero a eToro. IBKR es un poquito más difícil de financiar. Tenemos que hacer el envío de dinero a una cuenta en los Estados Unidos o Inglaterra. Entonces, ahí requiere de alguna otra transacción adicional que se tenga que poder realizar. ¿Sí? Pero ahí están, esas son las dos plataformas a través de las cuales podemos hacer estas inversiones. Hay muchas más, pero estas son las que funcionan desde Bolivia, teniendo una cuenta en Bolivia, teniendo la vida en Bolivia, podemos hacer inversiones en bolsa utilizando estas
cualquiera de estas dos plataformas. Bien, pueden buscar simplemente en internet IBKR o eToro y ahí van a encontrar toda la información relacionada con las plataformas de inversión. Bien, eso es todo. Ahora sí, quisiera cederle la palabra a Guido, por favor. Gracias. Gracias, Kurt. Bueno, este es una historia, un cuento de 5 capítulos o de 6 capítulos. Estamos en el penúltimo y cada vez más interesante. Así que el epílogo será el próximo sábado, en el que nos vamos a volver a encontrar con ustedes para poder sacar ya las conclusiones de toda esta experiencia hermosa de aprendizaje en la que capítulo a capítulo aprendemos herramientas, conceptos. Y en este caso, el día de hoy, creo que en Facilito todos hemos aprendido cómo debemos constituir y valorar un portafolio de inversión. Solamente antes de despedirnos y desearles un buen fin de semana, anunciarles lo que ya les he anunciado. El 16 de noviembre arrancamos un nuevo cuento, si quieren verlo así, que es el cuento de comercio internacional y acuerdos comerciales en Facilito. Y así el próximo año vamos a tener el segundo libro, el segundo tomo de Finanzas en Facilito, que estamos estimando va a publicarse o va a salir en marzo del próximo año. Así que no se olviden reservar su cupo para seguir disfrutando de esta experiencia, que es una experiencia en equipo, una experiencia en comunidad. Muchas gracias, estimados colegas, y nada más que desearles un buen fin de semana. No olviden de reservar su cupo al precio simbólico de 100 bolivianos para comercio internacional en Facilito. Así que, bueno, hasta luego. Muchas gracias, Kurt. Nos has tenido, como se dice, hipnotizados con la presentación, al menos a mí. Muchas gracias. Bien, gracias. Gracias. Que les vaya muy bien. Hasta la próxima semana. Gracias, Para hasta todos. luego. Muchas gracias, Licencurt. Hasta luego. Gracias, No, les que les pido. vaya muy Gracias, bien. hasta luego. Igual. Chao, Bueno. chao. Muchas Hasta luego, gracias. 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 Gracias.